¿Qué tal, jóvenes? La anterior clase lo que estuvimos viendo es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero es un caso particular. Más que particular, digamos que son las fórmulas generales. Aquí tenemos las cuatro que han estado trabajando y estamos colocando también unos cochecitos que van en trayectoria rectilínea. Como su nombre lo indica y como lo habíamos mencionado, solo sirve para movimientos que van en línea recta. Y como les dije al inicio de la sesión anterior, solo son válidos para movimientos horizontales hasta este punto. ¿Por qué? Porque cuando ya trabajamos de manera vertical, bueno, esas fórmulas que tenemos ahorita en el pizarrón las podemos simplificar. Existen otras modificaciones que vamos a estudiar en esta clase y la estamos llamando caída libre, pues va a tener ciertas particularidades que nos van a admitir que esas fórmulas se vuelvan mucho más sencillas. Para este caso particular, vamos a trabajar con este movimiento rectilíneo acelerado, pero ahora va a ser vertical. Y de igual manera, lo vamos a segmentar en este video solo para cuando los objetos están en caída libre, cuando van hacia abajo. Por ello, tenemos en la figura izquierda un ejemplo de una pelotita que está cayendo. Esa pelotita puede ser lo que ustedes quieran. Una persona que se deja caer desde cierto número de escaleras o que se está bajando de un cajón que nada más se deja caer. El celular cuando se les cae, exactamente como su nombre lo indica, todo lo que va a caer. Nosotros no le vamos a aplicar ninguna fuerza, no vamos a tener ninguna velocidad. Por lo tanto, si estamos hablando de caída libre, su velocidad inicial debe de ser igual a 0 metros sobre segundo. Esa va a ser una de las características principales de la caída libre. Siempre que el objeto se suelte, debe de llevar una velocidad cero. Y si la velocidad es cero y se va a dejar caer desde ahí, entonces su posición inicial es de 0 metros. Eso lo estoy colocando en este punto en consideración que tenemos las fórmulas a la derecha, que son las que ustedes han estado trabajando. Ahora bien, cuando nosotros dejamos o soltamos algo desde una altura en nuestro planeta, vamos a tener también una variable que la va a estar afectando y que también la va a ir acelerando constantemente. Y esa aceleración se va a llamar gravedad. Cuando estamos en la Tierra, utilizamos una G, pero como vieron en temas pasados, la gravedad va a ser diferente en el planeta en el que estén, en el satélite. Por lo tanto, cuando estemos hablando de caída libre en otro planeta, bueno, deberán utilizar la gravedad correspondiente. ¿Qué va a suceder entonces, joven? Cuando nosotros tenemos la pelotita hasta arriba y la vamos a soltar, llega una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo. Pero mientras va a ir bajando, la gravedad lo va a ir acelerando constantemente. Lo que va a suceder entonces es que va a ir creciendo esa velocidad, como también lo hace la gravedad, lo va a hacer constantemente, hasta llegar al punto final. Va a ser el suelo, para este ejemplo. Y esa velocidad final, cuando llegue al suelo, va a ser máxima. De esta manera, ya estaríamos teniendo todas las características que tiene el movimiento. Ahora vamos a ver cómo podemos aplicarla en las fórmulas que tenemos a la derecha. Como lo hicimos en los ejercicios anteriores, todo aquel que valga cero lo vamos a eliminar. Notamos en la primera fórmula, la que tenemos aquí, que la velocidad inicial vale 0. Eliminamos. La segunda fórmula que tenemos, la posición inicial también vale 0. Seguimos revisando y vemos que también la velocidad inicial vale 0. De los siguientes datos, pues todos van a ser diferentes. Vamos a tener una aceleración que para este se va a llamar gravedad y tenemos un tiempo, ¿ok? El tiempo de caída o el tiempo que nosotros estemos analizando. Vamos a analizar ahora la siguiente fórmula. La tercera, la posición final, pues vamos a tener una posición final o una posición que estamos analizando. La posición inicial, pues va a ser en la que se caiga el objeto, por lo tanto vale 0. Aquí en esta fórmula, la velocidad inicial de igual manera vale 0. La velocidad final, pues siempre va a existir una, igual que el tiempo. En la última fórmula, la velocidad final, pues vamos a obtener alguna, pero la velocidad inicial del objeto va a valer 0. ¿Okay? Todo eso lo estamos analizando con los datos que tenemos de la figura izquierda. La fórmula también me indica que va a ser 2 veces la aceleración. Tenemos aceleración. ¿Okay? Entonces, esa la dejamos. La posición final, también vamos a tener una posición final que va a ser hasta donde caiga el objeto. Pero la posición inicial va a valer 0. Esa es una de las ventajas que tenemos con este movimiento, que vamos a poder eliminar muchas variables. Como notamos aquí,
En este caso, pues ya estamos eliminando bastantes. Y como estamos viendo caída libre, bueno, este tipo de particularidades en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, le cambiamos las letras a las variables, que es lo que vamos a hacer a continuación. La posición inicial como tal, pues como no nos va a interesar, vamos a dejarla como posición inicial, pero a las distancias se les pone una H que representa la altura, o también en muchas ocasiones se le pone una Y para diferenciar lo que estamos analizándolo en el eje de las Y. Pero para nosotros va a valer H. Ustedes ya vieron que la aceleración va a ser igual a la gravedad. Y la velocidad final, pues la podemos dejar como velocidad o como velocidad final. Ahí sí no importa, ¿vale? Porque al final de cuentas, pues en este tipo de ejemplos no vamos a tener velocidades iniciales. Como mencionamos, todo el trayecto se va a llamar altura. Y serían todas las modificaciones que vamos a hacer. Vamos a plasmarlas en las fórmulas que tenemos en la derecha. La velocidad final va a quedar como tal o podemos eliminar la F. La aceleración, simplemente vamos a ponerle una colita para que represente la gravedad. La posición final le vamos a poner una H. De igual manera, puede aparecer la F o no puede aparecer. Esa es el gusto o preferencia del autor o de los que estén analizando el problema. La aceleración le vamos a poner igualmente una colita. La siguiente fórmula, la distancia, como ustedes saben, aquí se va a llamar altura o H. También lo pueden encontrar con la letra Y, que se representa de igual manera, solo está indicándome que estamos trabajando con el eje Y. La velocidad final, de igual manera, puede aparecer la F o sin ella. El tiempo, pues, sigue siendo el mismo, va a tener una T. La velocidad final al cuadrado, podemos manejarla como V o simplemente como BF, ustedes como lo prefieran. La aceleración, pues sabemos que estamos trabajando con gravedades, y la posición final pues, es una H. Serían todas las modificaciones que estamos haciendo. Y esas son las fórmulas con las que vamos a trabajar. Evidentemente, pues aquí se ve un lío, pero el objetivo es que ustedes vean de dónde aparecen y que simplemente están trabajando con las del anterior caso, nada más que de una manera mucho más sencilla. Estamos eliminando cosas y estamos modificando las letras, nada más. En la siguiente pizarra ya se las escribo más bonito y ya no aparecen esos taches y esas letras sobrepuestas. Y de esta manera serán las fórmulas que vamos a trabajar para caída libre. Pueden notar que son las mismas, pero ya más bonitas. Aunque si ustedes las cuentan, van a tener una fórmula de más. Simplemente lo que hice fue hacer despejes, ¿ok? Pueden estar revisándolas y compararlas con la anterior pizarra y verán que una de ellas las despejé, ¿ok? Para que quedaran de esta manera y simplemente les fuera más fácil trabajar. Sustituyen los valores y estarían obteniendo todos los puntos que vamos a analizar. Solo hay que tener cuidado con algo. Aquí pueden estar revisando que todas las primeras 4 fórmulas tienen una T, que como ustedes ya saben, significa tiempo. Pero la última me dice que es tiempo de caída. Eso lo que me está haciendo mención es hasta dónde va a estar el cuerpo en general, dónde me va a estar interesando. Y por lo tanto, con esa fórmula puedo conocer cuánto fue todo el tiempo del recorrido total de ese movimiento, de ese cuerpo que se soltó. Son fórmulas más sencillas porque ya tienen menos variables y de igual manera algunas ya son inmediatas sin tener que estar poniéndole palomitas o tachecitos como los anteriores ejemplos. Aún así, si todavía se nos complica, vamos a aplicarlo de esa manera. Vamos a poner tachecitos y palomitas a las que tengamos y a las que no tengamos. Y el que tenga solo una incógnita y sea la que a mí me interesa, esa es la que vamos a aplicar. ¿Okay? Pero como pueden notar, pues solo tenemos 2 para altura, 2 para velocidad. Aquí le estoy colocando velocidad final, pero es la velocidad que nosotros analicemos, ¿ok? No quiere decir que sea la que está hasta el suelo. Y el tiempo de caída. Entonces, siempre que nos pidan alguna variable en específico, pues debemos de visualizar cuáles son las fórmulas o cuáles son las incógnitas que tenemos al inicio. Veámoslo en un ejemplo. El ejemplo dice, supóngase que una bola se suelta desde una torre de 70 metros de alto. ¿Cuánto ha caído la bola después de un tiempo de 1 segundo, 3 segundos? Como mencionamos, los tiempos son de análisis
y de igual manera vamos a tener una velocidad en ese punto. Por lo cual, la velocidad que aparecen en las fórmulas van a ser velocidades finales, pero en ese pequeño fragmento del movimiento que estamos analizando, no de todo el recorrido. Todo el recorrido sería hasta el suelo y estaríamos considerando toda la altura final del objeto. Vamos a ver qué fórmulas vamos a utilizar con respecto a los datos. Aquí tenemos la figurita para que se reconozca qué movimiento estamos analizando y pues lo veamos de una manera ya visual. Lo primero que debemos de preguntarnos es si el objeto se está dejando caer, pues simplemente se está soltando. No le estamos aplicando ninguna fuerza y por lo tanto su velocidad inicial vale 0. Si no vale 0 y nosotros lo estamos lanzando, significa por lo tanto que estamos utilizando otro movimiento. No es caída libre. La caída libre siempre debe ser soltada o que el objeto se esté cayendo y su movimiento inicial sea 0, ¿ok? Por lo que para este ejemplo tendríamos que su velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundo. Su posición inicial es igual a 0 metros. Son datos que ya no nos interesan y no es necesario que los pongan, pero siempre hay que tener en consideración eso. Es una de las características de este fenómeno. Ahora bien, me dice que su altura total son 70 metros y me da dos tiempos. El tiempo de 1 segundo y el tiempo de 3 segundos. Va a ser el mismo movimiento, pero nos va a interesar puntos particulares. Y hay un dato que nunca se los van a dar, más que si estamos en otro planeta o estamos en otra locación, pero siempre lo tenemos que tener en consideración. Y esa va a ser la gravedad. Y para física, o particularmente para nuestra materia, lo vamos a considerar como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? 9.81. Mínimo van a ser esos dos decimales. Si ustedes lo quieren trabajar con más, lo pueden hacer, pero para facilitar el trabajo, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Con esos datos ya vamos a tener que revisar qué fórmula vamos a utilizar. Como lo hicimos en el anterior tema, vamos a colocar una palomita a aquella variable que sí tenga y un tachecito a aquella variable que no tenga. Solo cuidando que la incógnita que no tenga sea la que me están pidiendo. Porque si yo utilizo otra incógnita que no me piden, bueno, voy a obtener un dato, pero no el que yo deseo. Si ustedes quieren analizarlo completamente, lo pueden hacer. Pero, pues, siempre vamos a tener que tener en mente cuál es la variable que me interesa. Y aquí lo que me están mencionando es cuánto ha caído la bola. Nuestra incógnita sería la altura. La altura para estos dos tiempos, para cuando está en 1 segundo y cuando está en 3 segundos. Vamos a aplicar la misma fórmula, pero para tiempos distintos. Vamos a ver qué fórmula vamos a utilizar. La gravedad la tengo, sí la tengo. ¿Tengo el tiempo? También lo tengo. ¿Tengo la altura? No, es una incógnita. Pregunto, ¿esa es la variable que yo quiero? Sí, es la que yo quiero. Entonces, esa es la fórmula que voy a utilizar. Podríamos hacer el análisis posterior de las siguientes y veremos lo que pasa. Como pueden estar visualizando los que ya se dieron cuenta de las fórmulas, es que solo estas dos me van a dar altura. Esta también me la puede dar, pero es más complicado porque tengo que hacer un despeje. Entonces, pues ya esa la descarto. Y esta de igual manera, pero pues necesitaría hacer otro despeje. La descarto. Entonces, cuando me piden altura, solo reviso esas dos. Cuando me piden velocidad final o simplemente alguna velocidad, reviso esa. Y cuando me piden el tiempo de caída, empleo esta. Por lo cual, solo voy a analizar la fórmula siguiente. ¿Tengo la altura? No, no la tengo. Es mi incógnita. ¿Tengo la velocidad en algún punto? Tampoco. ¿Tengo el tiempo? Sí lo tengo, pero tengo dos incógnitas. Por lo cual, la fórmula que debo de emplear es la primera. Y aquí se los escribo, ¿ok? Esta va a ser para altura, esta va a ser para velocidad en cualquier determinado tiempo y esta va a ser para tiempo. De esa manera es como deben de estar analizándolo. Aunque las del tiempo va a ser relativo, ¿ok? Porque es tiempo de caída. Pueden utilizar cualquier fórmula. Ya me quedé con la fórmula que vamos a utilizar. Solo va a ser esa. Si pueden notar, también ya la tenemos despejada. Solo hay que sustituir.
Y para ello voy a ponerle dos casos, ¿ok? El caso A, cuando el tiempo es igual a 1 segundo. Y B, cuando vale 3 segundos. Pero vamos a iniciar con ese. Por lo cual vamos a sustituir. La altura va a ser igual a 1/2 de la gravedad. La gravedad vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo que estamos analizando es de 1 segundo. Solo debemos de hacer las operaciones. Para ello, vamos a multiplicar 1 por 9.81 por 1. Y eso nos va a quedar 9.81. Y debemos dividirlo entre 2, o como ustedes acomoden. Multiplican 1/2 por 9.81 y después lo multiplican por 1. Vamos a hacerlo inmediato. Y nos va a quedar 4.905. Basta ahora con sustituir. La altura va a ser igual a 1/2 por la gravedad, que vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que es 1 segundo al cuadrado. Vamos a aplicar primero los cuadrados. La altura es igual a 1/2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por, y aquí debemos de aplicar los cuadrados. Los cuadrados se aplican de esta manera porque he visto que se les complica bastante. Tenemos 1 segundo por 1 segundo. Eso significa 1 segundo al cuadrado. Debemos de multiplicar número por número y nos va a dar 1 por 1, 1. Y las unidades por las unidades, segundos por segundos, van a ser segundos al cuadrado. Tenemos 1 segundo al cuadrado. Ya solo falta aplicar las multiplicaciones. 1/2 por 9.81 por 1. Vamos a hacerlo directo. La altura nos da como respuesta 4.905. ¿Cuáles van a ser las unidades? Si le ponemos una línea punteada para que sea más fácil ver que es una división, en la parte de arriba tenemos segundos cuadrados y en la parte de abajo tenemos segundos cuadrados. Las unidades que nos van a quedar son metros, porque estamos hablando de una distancia. Para nuestro caso particular va a ser altura. Y esa va a ser la altura en la que ha bajado nuestro cuerpo. Esa respuesta es un poquito tramposa, porque voy a eliminar los datos que tiene mi imagen y voy a explicarles por qué. Como pueden notar en la figura, tenemos una altura de 70 metros. Esa es mi altura total, eso mide mi edificio. Y el resultado me dice que ha caído 4.905 metros. Como vamos empezando, puede que nosotros pensemos que se está analizando desde el suelo y podríamos decir que está aquí, 4.905 metros. No obstante, aquí estaríamos cometiendo un error. Cuando estamos hablando de caída libre, desde donde estamos analizando el cuerpo es desde donde se soltó. Esta es su altura inicial. Lo que me indica el resultado es que cayó solamente 4.905 metros. En algunos ejercicios lo que les van a pedir es que les den la altura que está de aquí hasta acá. Por lo que la respuesta puede ser 4.905 metros o 70 metros menos lo que ha caído. Si hacemos esa resta, nos va a dar la siguiente distancia. 65.095 metros. Esa va a ser la distancia que tendríamos en este trayecto. Hasta aquí, con respecto al suelo, estaría mi objeto. Si nada más estoy analizando desde que yo lo solté, bueno, la respuesta sería esta. ¿Okay? Esa es la diferencia que tenemos en caída libre. Podemos poner solo el pequeño trayecto desde que lo soltamos o podemos analizar todo hasta el suelo. Y ese sería para el tiempo de 1 segundo. Necesitamos ahora analizarlo para cuando vale 3 segundos. Como solo estamos haciendo la modificación de tiempo, la fórmula va a ser la misma y basta con sustituir.
La altura es igual a 1/2 por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo. Y el tiempo es de 3 segundos, va a ser al cuadrado. Y vamos a aplicar los cuadrados de igual manera. Va a ser igual a 1/2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y recordemos, lo voy a poner en la parte superior, 3 segundos por 3 segundos. Va a ser las unidades 3 por 3, o mejor dicho, la cifra 9. Y ahora sí, las unidades, segundos por segundos, segundos al cuadrado. 9 segundos al cuadrado. Y como estos segundos están abajo y estos están arriba, si le ponemos un 1 se ve más claro, se van a eliminar. Y nos va a quedar que la altura, y debemos de hacer la multiplicación, 9.81 por 9 entre 2. Eso nos da como resultado el valor de 44.145 metros. Esas son las unidades porque estamos hablando de altura. Y ahora, de igual manera, esa altura que estamos colocando es desde donde se soltó hasta donde está llegando. Es de 44.145 metros. Si revisan, mientras va incrementando el tiempo, las trayectorias o las distancias son mayores, porque hay una aceleración. Esa aceleración es constante. ¿Y cuánto vale? 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, si yo quiero, con respecto al suelo, va a ser altura, debe ser la altura total, 70 metros, que es la que tenemos en el problema, menos la que acabo de calcular, 44.145 metros. Y el resultado va a ser 25.855 metros. Ese es nuestro resultado con respecto al suelo. ¿Cómo sé si es correcto mi resultado? Bueno, si ustedes suman estos de aquí, les debe de dar la altura total. Hagamos la comprobación. 44.145 más 25.855. Y nos da como resultado 70 metros. Y sale redondito, porque como estamos trabajando con todas las cifras después del punto, no estamos haciendo redondeos. Y podemos estar comprobando que nuestro resultado es correcto, o mínimo las operaciones finales son correctas. La caída libre es un movimiento particular de los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, solo que en el eje de las Y. Y pues las fórmulas las pueden obtener de las que estuvieron en el formulario anterior. De igual manera, les voy a dejar con las que obtuvimos ya en este video de manera simplificada y están en los comentarios. Aún así, si tienen dudas o preguntas, con mucho gusto lo revisamos. Y si no, pues tienen que resolver varios ejercicios para practicar. Nos veríamos en el siguiente video.